Presión en un fluido en reposo. Si un fluido está en equilibrio, cada porción del fluido está en equilibrio. Esto es, tanto la fuerza neta como la torca neta sobre cada elemento del fluido son cero. Variación de la presión. Consideremos un pequeño elemento de volumen del fluido en forma de un disco de espesor de Y y área a una distancia Y del nivel de referencia, que en este caso, según se muestra en la figura, es desde la base del recipiente. Como dm está en equilibrio, se tiene por la segunda ley de Newton que la suma de las fuerzas verticales es igual a cero. Así también las fuerzas horizontales. Todas actúan de forma radial sobre el elemento diferencial de masa y entonces se cancelan unas con otras. En el caso vertical tenemos la fuerza que ejerce la presión por la parte abajo del elemento, la fuerza que ejerce la presión por la parte alta del elemento y también la fuerza gravitatoria, que es dm por g. Esto al desarrollar nos queda dp igual a ρ por g por dy, y que finalmente lo podemos escribir como dp en dy, o sea, la derivada de la presión con respecto de y, igual a menos ρg, dado que al aumentar la altura de y, que esto es un incremento positivo, la presión disminuye. Esto es un incremento de la presión en negativo. Diferencia de presión. La derivada de la presión con respecto a y es igual a menos ρ por g. Esto implica que la integral de la derivada de la diferencial de la presión es igual a la integral de menos ρg de y. Integrando desde una presión P1 a una altura Y1 hasta una presión P sub 2 a una altura Y2. Nos queda entonces que la presión 2 menos presión 1 es igual a menos la densidad de masa por G por la diferencia de alturas, Y2 menos Y1. Esto se puede escribir también como delta P igual a menos ρg por delta Y. Ahora, cuando se tiene un fluido en un recipiente con una superficie abierta, como se muestra en la figura, podemos hacer que P sub 2 valga P0, o sea, la presión atmosférica. Entonces, si H es igual a la diferencia de presiones, esto es Y menos Y1, se tiene entonces que P0 menos P es igual a menos ρgh. Y finalmente, pasando el término P hacia la derecha y el término menos ρgh hacia la izquierda, obtenemos que la presión es igual a la presión atmosférica más ρgh. Esto es intercambiando estos dos términos. Se puede definir de aquí el peso específico. La cantidad ρg se llama peso específico y es el peso por unidad de volumen del fluido. Por ejemplo, el peso específico del agua es 9.800 newton por metro cúbico, equivalente a 62.4 libras por pulgadas cuadradas. Algunas propiedades de los fluidos cuando se encuentran en un recipiente en U, como se muestra en la figura. La diferencia de presión en la figura A entre dos puntos A y B de un líquido homogéneo depende únicamente de la diferencia entre alturas Y2 menos Y1 y no depende en sí mismo de la curvatura o de la trayectoria que se siga para llegar de A hasta B. Y esto se debe entender que la ecuación anterior nos lleva a que la presión solamente depende de la altura y no de otra variable, de manera que si nosotros nos movemos en un fluido a la misma altura o profundidad, estamos moviéndonos en la misma presión. Entonces, llevando una trayectoria del punto A al punto B en segmentos verticales y horizontales, solamente se tomarían en cuenta los segmentos verticales en el cambio de presión. En el dibujo B, en la figura B, dos puntos A y B a la misma altura pueden estar a diferentes presiones si es que las densidades ahí difieren. El punto A y el punto B en esta figura son diferentes presiones. Sin embargo, los puntos C están a la misma presión. Y esto es porque están en el mismo líquido. Bueno, de hecho, el punto C del lado izquierdo está en la frontera entre los dos fluidos y el punto C está inmerso totalmente en el
líquido azul, de color azul. Entonces tienen la misma presión. La presión de hecho sería igual a la columna de cada uno de los brazos. Problema ejemplo 1. Un tubo U con sus dos extremos abiertos a la atmósfera contiene cierta cantidad de agua. En el brazo izquierdo se vierte aceite y por no mezclarse con el agua, al llegar al equilibrio, el nivel de aceite está a 12.5 milímetros por arriba del nivel del agua, el cual se ha elevado a una distancia A igual a 67.5 milímetros desde su nivel original. Entonces se nos pide hallar la densidad del aceite. Observamos que los puntos C tienen que estar a la misma presión. Entonces, del lado izquierdo, tenemos que PC es igual a, según la fórmula última que vimos, a P0, que es la presión atmosférica en la parte superior del brazo izquierdo, más ρ g h. Esta ρ es la densidad del aceite y h en este caso sería T más 2 veces A. Por su lado, en el brazo derecho tenemos que para el punto C la presión es igual a la presión atmosférica también, más la densidad del agua por la gravedad por la altura, que en este caso es 2A. Entonces, igualando las ecuaciones, tenemos que P0 debe ser igual, P0 más ρ del aceite por G por D más 2A debe ser igual a P0 más la densidad del agua por G por 2A. Aquí observamos que se cancela P0 y también se cancela G, quedándonos únicamente ρ del aceite por T más 2A igual a ρ del agua por 2A. Entonces, la densidad del aceite será igual a 2A por la densidad del agua sobre D más 2A. Sustituyendo valores, tenemos que la densidad del aceite es igual a 2 veces 12.5 milímetros sobre 67.5 milímetros más 2 veces 12.5 milímetros. Todo esto por la densidad del agua, que es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Y esto, haciendo operaciones, encontramos que es de 916 kilogramos por metro cúbico. Variación de la presión en la atmósfera.
Una aproximación aceptable es que la densidad ρ del aire es proporcional a la altura y dentro de la atmósfera de la Tierra. Esto es ρ sobre ρ0 igual a P sobre P0. Suponiendo también que el cambio en la temperatura y el cambio en la aceleración de la gravedad son despreciables, con esto tenemos entonces que la derivada de P con respecto a Y es igual a menos ρ por G. Esto implica que la derivada de P con respecto a Y es igual a menos ρ0 P sobre P0 por G. Lo que implica también, intercambiando aquí P por dy, tenemos que dP en P es igual a menos ρ0 sobre P0 por G de Y. Ahora, integrando desde una presión P0 a una altura Y0 igual al nivel del mar, hasta la presión P a una altura Y. Entonces tenemos que la integral de dP en P desde P0 hasta P es igual a menos la integral desde Y0 hasta Y de ρ0 sobre P0 por G de Y. Y esto se convierte en el logaritmo de P evaluado desde P0 hasta P igual a menos ρ0 sobre P0 G por Y evaluado desde 0 hasta Y. Se evalúa y se tiene que el logaritmo de P menos logaritmo de P0 es igual a menos ρ0 sobre P0 por G por la evaluación de Y en 0 y Y. Luego esto es igual a logaritmo de P sobre P0, aplicando la propiedad de los logaritmos, y esto es igual a menos ρ0 sobre P0 por GY. Finalmente tenemos que P sobre P0 es igual a E a la menos ρ0 sobre P0 por GY. Y tenemos entonces que P igual a P0, se pasa P0 multiplicando, por E a la menos ρ0 sobre P0 por G por Y. Ahora, usando los valores de G igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado y ρ0 1.21 kilogramos por metro cúbico, que es la densidad del aire a nivel del mar a 20 grados Celsius, y P0 igual a 1.013 por 10 a la 5 pascales, obtenemos entonces que 1 sobre A, es un parámetro A que se incluye, es igual a ρ0 sobre P0 por G. Esto es igual a 1.17 por 10 a la menos 4 sobre metro, y esto es igual a 0.117 sobre kilómetro. Sacando el recíproco tenemos que A es igual a 8.55 kilómetros, por lo que la ecuación anterior se puede expresar como la presión a cierta altura Y es igual a la presión atmosférica P0 por E a la menos Y sobre A. Aquí se tiene una gráfica en la que se muestra la aproximación de esta fórmula que se obtuvo con la suposición de que es directamente proporcional el cambio en la densidad con la presión atmosférica y con los datos experimentales. En la gráfica se observa que la línea continua es la gráfica de la función y la línea punteada corresponde a los datos experimentales. Observamos que para alturas pequeñas se ajusta muy bien los datos experimentales con la función, sin embargo ya para alturas mayores pues ya hay una discrepancia, pero bueno, es aceptable. Un problema, ejemplo 2. ¿Cuál es la presión en la parte alta de la Torre Sears de Chicago, cuya altura es de 442 metros? Usamos la última fórmula, que es la presión es igual a la presión atmosférica por exponencial a la menos Y sobre A, donde A vale 8.55 kilómetros. Entonces se sustituye la presión atmosférica por la exponencial de menos Y es la altura dada en kilómetros, 0.442 kilómetros, sobre 8.55 kilómetros, y haciendo operaciones resulta de 0.961 pascales, o sea, 0.95 atmósferas. Y esa es la presión a la altura de 442 en la cima de la Torre Sears.